Hola, vamos a completar el contenido del octavo tema de la octava semana de la asignatura de Fundamentos de las Ciencias Sociales que vamos a dedicar a los nuevos comportamientos artísticos. Vamos a hacer algo distinto a lo que sería habitual en una explicación cronológica de la historia del arte. Vamos a empezar por el final, precisamente porque es un contenido que en los currículos y en los temarios de enseñanza secundaria, incluso de bachillerato, sí se llegan a ver, pues se hacen en condiciones de poca profundización en los distintos temas, y también se hace con unos prejuicios que vamos a tratar de erradicar con la explicación de las características principales de estos llamados nuevos comportamientos artísticos que cronológicamente debemos ubicar pues, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, aunque lógicamente algunos de ellos tienen sus raíces en las vanguardias del primer tercio del siglo pasado, del siglo XX. La pregunta es evidente. ¿Por qué es tan difícil de entender el arte contemporáneo? ¿Qué tiene de inasumible o de imperceptible o de dificultad, ¿no?, para entender qué mensaje nos quiere transmitir el artista o la artista? O, como ocurrirá a lo largo de muchos movimientos en este siglo XX, un grupo de artistas que a veces trabajan de forma cooperativa. Evidentemente, el alcance del significado de lo que conocemos como arte contemporáneo no es equiparable al de otras épocas. Ese concepto de arte clásico que nace en la antigüedad, que deriva precisamente del canon clásico del arte griego, el canon de la belleza clásica, de la escultura, que veremos en el tema siguiente, que persiste en el medievo y que llega al Renacimiento quizás como el proceso o la etapa artística más importante de toda la historia. Ese Renacimiento que retoma precisamente ese lenguaje, ese concepto clásico, ese canon de belleza ideal, y lo transfiere al contexto histórico de los siglos XIV, XV y XVI, y a partir de entonces es reinterpretado. Ese canon clásico también se irá llenando de referencias formales, como veremos en los próximos temas, de contenido, hará alusión al espíritu de época. Necesitaremos conocer el contexto histórico, social, económico, político, religioso, intelectual de cada una de las obras que queramos analizar para llegar a un entendimiento completo de la obra. Por lo tanto, a medida que nos introduzcamos en el estudio de las distintas épocas y estilos, veremos cómo realizar un análisis completo de una obra de arte es una tarea más compleja de la que nos pensamos, en el sentido de que necesitamos muchas ramificaciones de información para llegar a una determinación sobre el significado y el valor estético de esa obra. Bien, ¿qué ocurre con el arte contemporáneo? Pues las obras contemporáneas que nacen ya de los movimientos de vanguardia, de los años 20, 30 del siglo XX, puede incluso no significar una cosa, un objeto reconocible. Esto supone una auténtica revolución en la historia del arte. De ese arte clásico que nace en la civilización grecorromana, que llega a su culmen en el Renacimiento, cuyo lenguaje el barroco reviste y le da otro simbolismo, evidentemente con un contexto religioso del cual durante toda la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y hasta el siglo XIX no se puede despegar. Llega al siglo XIX, pues ha habido de nuevos lenguajes, de nuevos códigos, de nuevas percepciones, y ya en gran parte de los movimientos artísticos de finales del XIX,
sobre todo en el impresionismo, vemos una ruptura. Bueno, pues esa ruptura va a culminar a lo largo del siglo XX en lo que estamos llamando las obras, los movimientos de vanguardia, que es de donde nacen estos comportamientos artísticos que vamos a describir y explicar hoy. Este tipo de arte no cuenta una historia, no está describiendo un grupo social, no está reivindicando un tratado político o una institución religiosa, ni siquiera está plasmando una leyenda o una mitología clásica, sino que evoca sensaciones, percepciones, otras perspectivas, ¿no? De ver y de interpretar el mundo. De hecho, a veces preguntar por el significado de una obra de arte contemporánea puede resultar improcedente, especialmente para el propio ego del artista o del artista. ¿Por qué nos resulta entonces tan difícil entender el arte contemporáneo? Nos preguntamos una vez más. Una de sus dificultades se encuentra, que duda cabe, en el carácter intelectual que se le atribuye a toda obra artística. Esto no es solo aplicable al arte del siglo XX, sino que toda obra de arte, independientemente del estilo y de la época, debe encerrar siempre un pensamiento, una idea, un concepto, más allá de que sea o no tan perceptible o tan evidente. De hecho, desde un proceso que hemos llamado el Renacimiento, en el que acordamos que se retoma el clasicismo del arte griego y romano, es un momento histórico en el cual se reivindican todos los autores como artistas intelectuales frente a la condición del artista artesano de los siglos precedentes, especialmente los medievales. Ponemos el ejemplo de la construcción de las grandes catedrales góticas, cuyo anonimato pues apenas ha trascendido el nombre de algunos maestros canteros, porque no tenía importancia. Lo importante para el arte de estas civilizaciones previas a la cuna del nacimiento europeo, que es el Renacimiento, es el servicio del arte a Dios, es poner todo la importancia de lo elaborado, de lo construido, de lo pictórico, en una idea religiosa, la del cristianismo. Esa idea de intelectual, de artista intelectual, por lo tanto, ya se mantendrá hasta nuestros días. Y es que la creatividad que hay en un objeto cualquiera, más allá de que asimile o reinterprete la realidad, no radica en su adecuada existencia física, sino en el concepto, en la idea que el autor o el artista le ha concedido al crearlo. Entonces nos encontramos ante una auténtica ruptura, una ruptura del concepto de arte que ya a finales del siglo XIX, especialmente con el movimiento del impresionismo, aunque bien es cierto que marcaba esa ruptura desde un punto de vista formal y desde un punto de vista del contenido, de las temáticas que se plasman en ese último tercio o segunda mitad del siglo XIX, queda muy marcado en el primer tercio del XX con las vanguardias. ¿Por qué? Porque sí que hay una ruptura verdadera con las temáticas habituales y la forma de representación del arte. Esa realidad que antes era muy evidente, con la llegada de la fotografía hay un momento de duda de si el arte, la pintura en concreto, la escultura, podía sucumbir o podía dejarse de desarrollar o llevar a cabo, porque ya una fotografía, o no digamos si hablamos del comienzo del cine, podía sustituir, digamos, la función de transmitir o de reflejar la realidad tal cual la observa
el ojo humano. Bien, pues partiendo de esta idea, tenemos unos ejemplos que vamos a pasar a comentar brevemente. El de la izquierda, obviamente, es una obra de arte. No es clásica en el sentido cronológico, pero sí que plasma la realidad de una escena, en este caso, la de un animal, la leona herida, que es un bajo relieve asirio muy conocido del siglo VII a.C., que está plasmado en alabastro en el palacio de Asurbanipal en Nínive. Es una figura que todos reconocemos fidedignamente. Tiene una función propagandística porque los imperios antiguos, como veremos en temas posteriores, utilizan el arte como una herramienta propagandística, en las cuales se plasman o se recogen las narraciones de las grandes gestas de los monarcas. Además de observar el grado de realismo que tiene el animal, es una escultura muy naturalista en ese sentido, se observa perfectamente pues un animal casi moribundo, atravesado por distintas flechas, malherido, con las dos piernas inmovilizadas, pero que aún así muestra el grado de fiereza al rugir, la tensión de sus músculos y bueno, pues una agonía, ¿no?, que le lleva hacia la muerte, con una línea de composición también muy marcada y que renombraremos o veremos muchos ejemplos una vez que iniciemos la explicación de la evolución cronológica de la historia del arte, como una de las grandes líneas a tener en cuenta en la disposición formal de la escultura y de la pintura, sobre todo. Me estoy refiriendo a la diagonal que podéis apreciar en el lomo del animal claramente, y que es una muestra de existencia o inexistencia de movimiento. Bien, ¿qué ocurre en las dos imágenes central y derecha de esta página de PowerPoint? Tenemos dos ejemplos de arte contemporáneo, además del mismo autor, de Duchamp, que ya le conocemos del contenido del PowerPoint anterior, y que era uno de los autores que nos daba su propia definición de arte. Precisamente lo que busca Duchamp con sus conocidos ready-made es provocar, generar debate sobre esto es arte, no lo es, todo lo creado por el hombre es arte. Se suele atribuir a la rueda de bicicleta sobre el taburete pues una especie de primera escultura en este sentido, la primera obra de arte encontrado, que es otra etiquetación, y que el autor la describía como que disfrutaba observándola mucho, como al ver las llamas danzar, las llamas de fuego, entendemos. Lo que pretendía Duchamp no era otra cosa que banalizar precisamente la creación del artista. Es decir, esa idea que venía exponiéndose sobre la idea del artista genio, que desde el Renacimiento hasta el mismo siglo XX se ha venido observando pues prácticamente sin debate ninguno. Está claro que estas obras crearon un gran estupor, un gran escándalo en la época. Tenemos el cuadro de la Gioconda, ¿no?, que vemos todos, que podemos reconocer. Es la estética dadaísta lo que debemos remarcar de su atribución. Y bueno, ¿y qué es lo que hace aquí Duchamp? Pues utilizando precisamente una lámina, una copia del famoso cuadro de Leonardo, le pinta simplemente pues una perilla y un bigote, con lo cual ha mancillado pues toda una tradición, todo un icono que ya lo era,
pero que lo será aún más. Ya era un icono clásico, pero a través de la polémica que desató, pues quedó constituido todavía como uno de los cuadros, si no el cuadro o la pintura más famosa de todos los tiempos. Por lo tanto, el arte contemporáneo lo que está consagrando es la atribución del concepto de la etiqueta de artístico a objetos cotidianos como la rueda o como veremos en algún ejemplo posterior. Otra de las dificultades que tenemos para observar o tener la capacidad de percibir sensaciones y de conocer el mensaje que los artistas contemporáneos quieren transmitir es precisamente el no tener un manual de análisis. Es decir, no sabemos analizar una obra de arte contemporánea, mucho menos si desconocemos cuál es el organigrama o el esquema habitual de análisis de una obra cualquiera, sea clásica o sea contemporánea. Evidentemente, esta será una de nuestras tareas durante las 4 semanas que vamos a explicar el bloque de arte, pero en lo relativo al arte contemporáneo, en primer lugar debemos observar detenidamente lo que se nos está mostrando, analizar el proceso creativo, interpretar también las repercusiones o consecuencias que pudo tener la obra en su tiempo. Es muy interesante, evidentemente, ver la respuesta de la comunidad artística o intelectual y luego, por último, concluir con una valoración histórica. Por tanto, ese análisis debe complementarse con la reflexión sobre lo que ha significado el concepto de arte en épocas pasadas. Es lo que se llama la teoría del arte. Esa teoría del arte que, si nos da tiempo a medida que vayamos viendo cada uno de los estilos o de los periodos, al hablar del arte prehistórico, del arte antiguo, del arte clásico, del arte medieval y en especial el arte renacentista, podemos sintetizar en que esa historiografía del arte nace del concepto biográfico, nace de la evolución o el conocimiento de la biografía de los distintos artistas, en especial los del Renacimiento y algunos artistas antiguos, desde Vasari ya en el siglo XVI, continúa en el siglo XVIII con el conocimiento del arte clásico griego y llega al siglo XIX en el cual pues, hay dos corrientes muy importantes como son la del espíritu epocal, en la cual se ensalza el contexto de cada una de las obras, y el formalismo. El formalismo tendrá muchísima importancia para el desarrollo de la historia del arte como materia de estudio y materia científica, y lo explicaremos convenientemente, ya digo, especialmente pues, con los ejemplos del arte y de la escultura griega. En el siglo XX se habla de los grandes estilos que concuerdan con la voluntad de creación artística de los distintos autores, y también hay otras dos corrientes muy importantes que son la iconografía, la corriente iconográfica o iconológica, y por último la sociológica, la corriente sociológica que pone o realza el aspecto de la sociedad que crea o cómo el autor está en relación con la sociedad en la que vive y por lo tanto priman en estos análisis los aspectos ideológicos. Otra dificultad que podemos añadir son la empatía o la no empatía, la ausencia
de comprensión y de interpretación de las obras, no podemos apreciar el arte contemporáneo pues, si no hay afinidad, no hay entendimiento o no hay un acercamiento previo, quizás, a lo que intenta transmitirnos la creación. No es que haya que asumir sin más el pensamiento que ha impulsado la creación de cada uno de los artistas, ya sea de este siglo XX o de este arte contemporáneo que estamos comentando, o de épocas o estilos anteriores, pero sí es importante, nos transmite esta idea, intentar informarnos, contextualizar, conocer algunos de los pasos de la biografía de los artistas, porque muchas veces en estas interrogaciones encontramos las respuestas al porqué de muchas de las obras. Hay muchas elaboraciones o desarrollos artísticos que nacen evidentemente del momento emocional o del contexto, de la circunstancia personal, probablemente vinculadas a rupturas sentimentales o algún acontecimiento trágico que hayan vivido, si han sido testigos o han incluso partícipes de alguna gran guerra o de algún pues, suceso en este sentido drástico, no solo en sus vidas, sino de pues, acontecimientos importantes a nivel nacional o internacional, como podríamos pensar en el Guernica de Picasso. Antes de entrar a detallar o explicar esos nuevos modos de arte contemporáneo que estamos caracterizando, vamos a pararnos a reflexionar sobre las características que toda obra de arte debería cumplir para ser categorizada como tal, es decir, lo que venimos poniendo en duda desde el comienzo prácticamente del bloque de arte es intentar definirlo. Bien, pues aquí tenéis 5 características, 5 conceptos que debería cumplir pues cualquier creación artística. En primer lugar, que sea una obra elaborada por el hombre, por lo tanto, que sea artificial, fruto de su actividad intelectual y técnica, que sea una obra cuya finalidad sea la transmisión de un mensaje, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, o puede ser a nivel institucional. Podemos pensar en los grandes mecenas, los papas, la burguesía, las familias nobles, o distintos gobiernos. Pensamos también en las grandes construcciones arquitectónicas avaladas por algún Estado o Estado-nación. Es una función esencial el que la obra nos transmita, por lo tanto, o asuma pues, una función social o ideológica, por lo tanto, para tener en cuenta esta categorización. La tercera, la cuarta y la quinta características están muy vinculadas, muy relacionadas entre sí. La unicidad o singularidad de la obra se refiere a que una obra que es única, que no tiene copias, realza evidentemente su valor, toda su especificidad, ¿no? Como única. Las obras seriadas, en cambio, pues son ejemplares determinados, distintos ejemplares de una serie. La autenticidad, por supuesto, también es otra cualidad imprescindible, la que radica en gran parte del valor de las obras de arte. Esto pone en solfa a las obras realizadas de forma colectiva, como solía suceder en los siglos finales de la Edad Media o los comienzos de la Edad Moderna, en ese Renacimiento del que hemos hablado ya. Y por último, la originalidad, que ya digo que está vinculada con las dos anteriores, es también otro valor inherente a la obra de arte, porque podemos hablar de obras artísticas que se reproducen, como es el caso del cine, el cómic, la fotografía,
o las que estén relacionadas con las nuevas tecnologías se reproducen de forma mecánica. Bien, ahora vamos a describir brevemente cada uno de los nuevos comportamientos artísticos. Vamos a ver algunos ejemplos que podéis siempre completar o buscar más información de alguno de ellos si os interesa particularmente por desconocimiento previo o porque os haya llamado la atención y queráis profundizar en las sensaciones o las características que cada una de estas modalidades artísticas os pueda transmitir. Características comunes a todas ellas. Bueno, pues venimos a remarcar ideas que ya hemos comentado. Son manifestaciones que se alejan del modo tradicional de hacer, concebir y apreciar el arte. Por lo tanto, remarcar esa ruptura de comienzos del 20, las primeras vanguardias, sobre todo con el lenguaje. El lenguaje del arte clásico salta hecho añicos. Estos comportamientos normalmente, no siempre, pero normalmente surgen como una respuesta o una protesta ante una situación de opresión política o social o de algún grupo concreto, con una vindicación o un mensaje que va más allá también del lenguaje artístico propiamente dicho. Y en tercer lugar, prácticamente todas estas modalidades o nuevos comportamientos artísticos tienen como nexo común o como la mecha que enciende la idea como la provocación. Son obras que provocan una reacción. En primer lugar, el graffiti. El graffiti pues, nace en espacios urbanos de los años 60 y 70, aunque bueno, hay especialistas que bucean en sus orígenes remotos e históricos y nos hablan de los, por ejemplo, los grafitis políticos que había en la antigua Roma, en el Imperio Romano, muchos de ellos conservados en parte en el yacimiento, fabuloso yacimiento de Pompeya. Estos nuevos comportamientos artísticos, por lo tanto, son hijos circunstanciales de un contexto, ¿no? De un tiempo, y se imbuyen de pues, los sucesos sociales, políticos, esas protestas que hemos comentado hace un momento, de cada contexto que les toca vivir a los distintos artistas. Los años 60 y 70, principalmente en Estados Unidos, pero no solo, las ciudades de Filadelfia o Nueva York, surgen los primeros grafiteros y tenían normalmente algunos lemas políticos. Luego se expande por Europa, por toda América Latina y se plasma, bueno, no hemos comentado una obviedad, que es que el graffiti se plasma fundamentalmente en muros, en paredes, en grandes lienzos, aunque a partir de los años 80 se empiezan también a pintar con esta modalidad, por ejemplo, los vagones de los trenes. Uno de los representantes más reconocibles de la actualidad, de los últimos años o décadas incluso, es el grafitero Banksy, aunque tiene una identidad bastante misteriosa, en el cual podéis bucear un poquito en la red si queréis conocer más cuestiones sobre él. Aquí tenemos algunas de sus principales obras. Tenemos en concreto la de la parte inferior izquierda, que es muy conocida, que es el mural Made en Londres, en el cual pues, una criada guarda la basura por detrás del muro, lo cual es un gesto simbólico que significa que lo que no gusta se esconde. Por lo tanto, este mensaje de Banksy es una mirada crítica a la sociedad actual, al consumismo, a las injusticias sociales, a los desequilibrios. El graffiti en general, y en el caso de Banksy,
comentado, un británico nacido en 1974, muestra una crítica social y moral, muchas veces irónica, satírica, la cual comenta que una pared es un arma muy grande y es una de las cosas más desagradables con las que puedes golpear a alguien. Es decir, es un lenguaje severo, estricto, duro, por el propio material en el cual está plasmando esa inquietud artística, realizada pues normalmente a base de aerosoles, aunque no solo con estos componentes, y también, sobre todo en sus orígenes, tenía un componente de ilegalidad. Es decir, estas manifestaciones artísticas han sido perseguidas por los gobiernos o por las distintas autoridades municipales. Otro de los ejemplos impactantes de este autor es el que realiza, como tenemos en las imágenes de la derecha y central, son los muros de Gaza y Cisjordania, en el contexto de la guerra árabe-israelí, en el cual pues se juegan con distintos conceptos de libertad o de injusticia, o también del uso que muchas veces y el abuso hacia la infancia que hay en los contextos bélicos, evidentemente no solo el que acabamos de mencionar, en el cual pues muchos niños y niñas lamentablemente hacen de soldados. El concepto de instalación, como su propio nombre indica, parte de una composición que necesita de medios o espacios que sean amplios, que tengan objetos diversos y que juegan con la iluminación, la propia instalación, las grandes paredes, para mostrar un mensaje muy concreto, vinculado también a lo intelectual, pero por otra parte a la reflexión, a las sensaciones o a un sentimiento concreto. Muchas veces el espectador participa, interactúa con la obra, incluso puede ser parte de ella, puede moverse por ella incluso, y de hecho es un tipo de obra que también recibe la etiqueta o la nominación de arte temporal o arte efímero, ¿no? El arte efímero está implícita en su definición lo que significa. Es un arte pasajero, que una vez que ha sido representado o que ha finalizado la composición, pues no permanece. Otra de las tipologías de comportamientos artísticos nuevos, evidentemente, no podría ser de otra forma, es la que está desarrollada a través de la red, a través de lo que se conocía como net.art, que es un arte lógicamente inmaterial que se distribuye, se desarrolla por internet, son obras interactivas y por lo tanto define toda una forma de creación artística vinculada a lo que hoy día, bueno, no son ya tan nuevas las tecnologías, pero sí como soporte de creación y de distribución. Arte conceptual es quizás uno de los más llamativos, de los más conocidos, más vinculado también a las vanguardias del primer tercio del 20, que nacen del surrealismo o del dadaísmo. Tenemos una vez más, a Duchamp, el artista francés afincado en Estados Unidos, que se caracterizó por la exposición de objetos cotidianos y que eran fabricados en masa. Era una producción industrial, por lo tanto, y no tenía en sí mismos ninguna valoración, hasta que presentó en la Sociedad de Artistas Independientes en Estados Unidos
pues su obra quizás más representativa, que es la llamada La Fuente, que es un urinario de 63 por 48 centímetros, en la cual destruye los cánones clásicos del arte, esos cánones que hemos comentado hace unos instantes. Por lo tanto, Duchamp se convierte en un cuestionador sistemático de lo establecido, es decir, hace cimbrearse los cimientos del arte. El concepto de belleza o de belleza ideal cambia de raíz. Incluso el hecho de elegir un objeto cotidiano y elevarlo a la categoría de arte le dota de un sarcasmo que evidentemente no está encerrado en ninguna de las obras que podemos considerar como clásicas. Evidentemente el desconcierto posterior a la exposición de 1917, que no lo hemos comentado, dentro de la comunidad artística fue mayúsculo, pero lo que menos le importó al autor es que le retiraran su obra de esta exposición, porque efectivamente las consecuencias, lo que supuso como algo rompedor y en este contexto del que hemos comentado, pues ya lo tenía todo encauzado. ¿Qué pretendía Duchamp al desestabilizar la tradición estética burguesa y en la cual quedaba prácticamente desterrada? Pues simplemente cambiar la mirada, ¿no?, sobre el mundo de los objetos, como un lugar donde se podía desplegar la subjetividad, que esto es algo muy interesante, desplegar la subjetividad como una verdadera fuente de la expresión estética. Fijaros si tuvo importancia esta obra que en 2004 una serie de artistas o de críticos de arte la nombraron como la obra de arte de mayor influencia de todo el siglo XX. En la imagen de la derecha tenemos un ejemplo de René Magritte, que es un autor belga que también se encuadra dentro del arte conceptual, uno de sus precursores, y dice, es fácil traducir la imagen, esto no es una pipa. Esta imagen lo que significaba no era otra cosa que la representación de una pipa. Simula algo. El propio autor decía que si no hubiera inscripción, el cuadro sería una pipa. Pero al negarlo, nos cuestionamos la realidad, la representación y el lenguaje. Irónicamente, les decía a sus detractores, ¿podrían ustedes rellenarla? ¿Se la podría rellenar de tabaco a la pipa? Evidentemente, toda representación pictórica y fotográfica se hallaba separada de la realidad. El propósito, por tanto, de Magritte al pintar sus obras no era otro sino el de hacer visible el pensamiento. El land art es otro movimiento o comportamiento novedoso que comentamos en algunas de las imágenes del primer PowerPoint de este tema 8, y ya remarcábamos sus características esenciales, ¿no?, que es la utilización del marco y los materiales naturales, pues puede ser la madera, la tierra, las piedras, la arena, etcétera, y pretende reflejar un mensaje en el cual sea sostenible la relación entre el medio ambiente, el hombre y el mundo. Por lo tanto, es una alteración del paisaje, es una alteración antrópica, pero tiene un sentido artístico, porque produce una paleta de efectos y de sensaciones a la persona que está observando. Hay una primera intervención antrópica sobre el paisaje, que quizás la conozcáis,
y que hay que remontarse a la época romana, que era cuando los romanos, buscando oro en las montañas, procedían a lo que llamaban el derrumbe de la montaña, que en latín se dice ruina montium. Bueno, pues ese ruina montium se puede observar, por ejemplo, en el paisaje de las Médulas, en la provincia de León, en el cual se observan pues la montaña derruida, tal cual, como los romanos, a través de unas galerías que excavaron en las propias montañas y gracias a la fuerza del agua al desviar el curso de un río cercano, lograron derruir la tierra de esas montañas para extraer de ellas lo que verdaderamente les interesaba, que era el oro. Bueno, pues este paisaje, esta intervención antrópica del paisaje ha quedado como huella, como una de las primeras en las que el hombre interviene. Es cierto que sin ánimo estético ninguno en el medio ambiente y en el paisaje. Arte povera. Bueno, el arte povera, que es una conceptualización o terminología italiana, tiene una idea en la cual pretende transmitir una sensación o un comportamiento artístico partiendo de materiales aparentemente pobres. Es una denominación en la que se integran distintas actividades artísticas, pero tienen en común esa idea, la utilización de materiales pobres. Pueden ser objetos de desechos, paja, arena, piedras, hojarasca, ramas, fragmentos de metal también, piezas de loza o de vidrio, pero que aparentemente no tienen valor real ni artístico y por supuesto son ajenos a cualquier concepto de belleza artística que queramos atribuirle. El movimiento nace en 1967, en parte de 2 exposiciones en Italia, y pretendía pues reivindicar, cuestionar la jerarquía de los materiales en el arte. Estamos acostumbrados a hablar a lo mejor de la escultura de bronce o del mármol o de otros materiales más costosos, y este movimiento pretende desde luego desmontar esa idea. Es una reacción, por lo tanto estamos en un contexto de los años 60 y 70 en el cual había un predominio absoluto en arquitectura, del acero inoxidable y en escultura, la estricta geometría del minimalismo artístico, y entonces esto supone una ruptura, una crítica, eso sí, utilizando o asociando obras clásicas, obras de la cultura y la mitología italiana y europea, como tenéis en el ejemplo, ¿no? Una Venus, y desmontar el significado de la propia obra en sí, porque pretendían o vindicaban un arte antimercantilista y por lo tanto un arte que rechazaba el consumismo. En esta otra imagen tenéis otros 2 ejemplos con el uso de los materiales, esa idea de huir de lo comercial, del consumismo, del objeto artístico, del por qué está tan inflado la valoración, ¿no? de la obra artística, que sería otro debate también muy interesante para llevar a cabo. Y luego también, como ocurrirá con algunos de los ejemplos que todavía no hemos descrito, necesitará la interacción del público con las obras para, por lo tanto, a través de la manipulación de estos materiales y de la observación de sus cualidades, intentar provocar una reflexión sobre esa idea de transmitir, de desvestir un arte de todo lo superfluo. Otra de las manifestaciones que a veces se pasa por alto es el body art, que nace
del artista Bruce Nauman en 1965 y en el cual se toma como modelo, como material plástico, el cuerpo, el cual se puede pintar, ensuciar, cubrir, retorcer, deformar. Por lo tanto, es el panel o el lienzo de trabajo artístico. Se suele vincular también a las action o performance y normalmente se documenta fotográficamente o a través de la realización de vídeos. En el body art se expresa una serie también de repulsa o de crítica hacia determinados temas como la violencia, la autoagresión o la sexualidad o el exhibicionismo. La performance y el happening son dos comportamientos que tienen características muy similares. En el caso de happening, que es un vocablo inglés que significa evento o suceso, suelen ser actuaciones improvisadas y que exigen la participación del público, de los espectadores. La obra de arte no es tan objetual, sino que es más importante lo que sucede, de ahí el nombre. Y por lo tanto, la organización y la participación de los espectadores es muy importante en la expresión artística, que se traduce de una forma colectiva. Por lo tanto, el performance, que nace en los años 50 a partir de la acción artística de John Cage, al reunir varios medios de expresión, no solo el arte, sino también el teatro, la danza, la poesía o la música, la fotografía, muestra una acción en la que el asombro, la provocación, es el punto de partida y el trabajo puede ser individual o colectivo, puede estar acotado en el espacio y en el tiempo, y hay también una relación entre el performer, la persona que lo organiza, y el público, aunque no es cuya participación o cuya intervención en principio no es requerida o no siempre es un requerimiento. Tenéis ahí uno de los fotogramas, uno de los ejemplos de Caballero de la Mano del Perro. Y para concluir este contenido del tema octavo, de la semana octava, concluimos con la llamada crítica feminista a la historia del arte, la cual pues os recomendamos que a través de la visualización de este link, es un documental de 25 minutos que está incluido en la página web de Radio Televisión Española, podáis llegar a comprender y profundizar o investigar la importancia de la ausencia de mujeres en la historia del arte en todos los sentidos, tanto como artistas, como creadoras de arte, y como está también lógicamente criticando, como dice el cartel, el abuso, ¿no?, que se hace de la imagen de la mujer en muchas de las obras de arte. Entonces, para concluir esta segunda parte del bloque del tema octavo, os invitamos a que veáis este documental y podáis extraer unas conclusiones y reflexiones críticas. Muchas gracias.